SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, llenar la hucha de las pensiones. Eso es lo que plantea la nueva propuesta del Gobierno para salvar las pensiones a largo plazo. No puedo entrar en los detalles. Lo único que tengo que decir es que ese mecanismo va a tener como característica fundamental que es un mecanismo contingente, es un mecanismo que va a tener distintos elementos, pero que se activará en su momento si fuera necesario, pero en principio no es la propuesta del ministro José Luis Escrivá y es la propuesta debatida y negociada con COE, CEPIME, UGT, comisiones obreras. Para que pueda acompañar los elementos fundamentales que estamos acordando en el cambio de la Ley General de Seguridad Social. La propuesta del Ejecutivo es engordar la hucha de las pensiones para que cuando llegue el cuello de botella del baby boom, la jubilación de toda una generación más numerosa, haya fondos de los que tirar. Esto es lo que plantea el Ejecutivo, con un cargo o un recargo adicional a empresas y trabajadores del 0,6%. Este es el incremento, 0,6% más de lo que se paga a día de hoy. Es más recargo, es más tiempo, una década entera, y es más peso sobre todo de las empresas, porque el reparto se hace fundamentalmente descansando sobre esas empresas. Todo esto para llevar el horizonte de las pensiones desde el año 2023 hasta el año 2032. El Ejecutivo está planteando literalmente una hucha de reserva que ahora mismo está prácticamente vacía. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos primero con los números de lo que plantea Escrivá, de lo que ahora mismo visan comisiones, UGT, COE, CEPIME. Lo que tenemos fundamentalmente es un recargo del 0,6%. Eso es lo que pagaríamos de más o lo que nos retendría de más Seguridad Social en nuestras nóminas. Efectivamente, ahora lo que se está planteando sobre la mesa es un 0,6%, un 0,1% más de lo que estaban hablando en la semana pasada. ¿Cómo se distribuiría este 0,6%? Por una parte, el 0,4% recaería sobre las empresas y el 0,2% sobre los trabajadores. O sea, la empresa paga un 0,4% más por cada trabajador que tiene, esa es cuota Seguridad Social, y el trabajador cobra un 0,2% menos, eso es lo que te retiene Seguridad Social, para sumar en total ese 0,6%. Esta es una idea que se dibuja en un horizonte largo, ¿no? Para los próximos, ¿qué? 8, 10 años. Para los próximos 10 años, efectivamente, y es una idea que no ha gustado mucho, sobre todo a los empresarios, porque, como bien decías, ese 0,4% no es algo que les haya hecho mucha gracia. Dicen, sobre todo, que ahora mismo las empresas, después de la crisis del coronavirus, no están bien, todavía no están recuperadas, y que, por lo tanto, no es un buen momento para subir este 0,4% que recae sobre las empresas de cotización. Y, por otra parte, también cuentan que en España pagamos un 30% más que de la media de la Unión Europea en cuanto a pensiones. Hablemos de dinero, Alejandra. Dice el Gobierno que con ese aumento, con esa recaudación o con ese gravamen adicional, recaudarían más de 2.000 millones de euros. ¿Cuánto? Lo que están diciendo es que llegarían a recaudar 41.000 millones de euros en estos 10 años. 41.000 millones. Son 2.800 millones anuales. El Ejecutivo dice durante 10 años, 2.800 por 10 son 28.000. ¿De dónde salen los 13.000 millones que faltan para llegar a 41.000? El Ejecutivo dice se invertirían en fondos con un retorno al 5%. Y esa parte es compleja de conseguir. La deuda española está dando retornos del 4%. Conseguir un 5% durante una década y sostenida hace muy difícil la matemática. Pero ahora mismo esto es lo que plantea el Ejecutivo y esto es lo que debaten los agentes sociales. Con un horizonte que a partir de aquí abre dos acercamientos radicalmente distintos y que esta vez sí, pone muy distintas las opciones políticas en uno y en otro lado. Esto es lo que dice el PSOE para sostener las pensiones, frente a lo que en su día dijo el PP. La propuesta del Partido Popular, año 2013, terminó así. Con protestas de pensionistas en las calles y con todo un sector en armas, porque la propuesta del Partido Popular, la versión del PP en el año 2013, era ajustar literalmente el gasto. Lo que el Partido Popular planteaba era gastar menos en pensiones,
Lo que el Partido Socialista plantea ahora es ingresar más. Lo que el Partido Popular planteaba en aquel momento era topar las pensiones, es decir, que solo se revalorizaran un 0,25%. Era lo que se llamó factor de sostenibilidad que anunciaba y aprobaba el Consejo de Ministros en el año 2013. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores. Y que el Ejecutivo defendía en estos términos. Había que topar las pensiones, decía la ministra de entonces, Fátima Báñez, para hacerlas sostenibles. Establecemos un límite inferior, es decir, las pensiones no van a bajar nunca y tampoco se van a congelar. El límite inferior será una subida del 0,25%. Y esa era la vía. La primera, se congelaban las pensiones, 0,25% era la revalorización puramente simbólica para gastar menos. Y además se incorporaba un factor de sostenibilidad. Si alguien vivía más, cobraba menos. Lo que se intentaba era recortar el gasto en pensiones, ajustar el gasto a la esperanza de vida. El factor de sostenibilidad lo que pretende es garantizar a los pensionistas de diferentes generaciones que a contribuciones iguales tendrán prestaciones similares. Es decir, que con salarios iguales y por tanto cotizaciones iguales, una persona que hoy está jubilado... Ese fue el acercamiento del Partido Popular, esa fue la versión del año 2013. Año 2013, y lo que se decía era, literalmente, para salvar las pensiones hay que gastar menos en pensiones, recortar la pensión en función de la esperanza de vida de cada uno. El modelo contrario es el del Partido Socialista, que dice no recortemos el gasto, pero sí aumentemos los ingresos. Esta es la versión Escrivá. La versión Escrivá es que trabajadores y empresarios contribuyan más para pagar lo mismo. Literalmente, Escrivá defiende: el objetivo principal de la reforma es eliminar de incertidumbre a nuestros pensionistas, los actuales y los futuros. Por ello, su elemento fundacional es la garantía permanente del poder adquisitivo de las pensiones, un principio central que acordaron ustedes en esta Cámara y que esta reforma asume como suyo. Hay aquí claramente dos enfoques muy distintos, y aquí hay una cuestión ideológica / económica. Partido Popular decía recortemos el gasto en pensiones, Partido Socialista dice incrementemos el ingreso para salvar las pensiones. Como siempre, juzguen ustedes. Quienes han comenzado a juzgar ya han sido empresarios y sindicatos, porque para que esta propuesta de Escrivá salga adelante es necesario el consenso con el diálogo social y es necesario el consenso contrarreloj. Ha de estar firmado antes del próximo día 15, es decir, en apenas 6 días se ha de llegar a un acuerdo. Hoy los empresarios protestaban, primero por las formas. Se les ha dado un papel, decían, de manera unilateral, sin negociar, decía Antonio Garamendi. Yo tengo claro una cosa. Nosotros no tenemos derecho de veto de nada, y lo digo claramente. Pero, hombre, tenemos el derecho a decir que no nos convence. Es decir, eso siempre tendremos el derecho. Y el Ejecutivo, de momento, justifica diciendo se busca el acuerdo. Lo que estamos haciendo ahora, y tengo que ser muy prudente, y siempre lo he sido en estos momentos, estamos desarrollando un acuerdo que alcancemos con los agentes sociales sobre lo que llamamos el mecanismo de equidad intergeneracional. Pero más allá del problema de formas y de si el papel se ha negociado o no antes, el problema fundamental es de fondo. Las empresas dicen se va a obligar a pagar más a quien ya paga más. Las empresas dicen, las empresas españolas cargan más con seguridad social y con costes laborales que cualquier otra empresa europea. Se va a cargar más a las empresas que ya soportan más peso, dice la COE. Nos lo han presentado de golpe y pretenden que demos la aprobación en 10 días. Esa es la primera. Segunda, hemos dicho que queremos los datos, queremos el mapa completo y no solo que me digan ahora es tanto, sino se van a destopar o no las pensiones. Por ejemplo, esa es una pregunta. Pues entonces ya no es el 0,6, es el 30 o lo que fuera. Siguiente, las cotizaciones sociales en España son un 30% más caras que en el resto de Europa. Y aquí el Gobierno dice el compromiso es precisamente
que no se pongan en cuestión las pensiones y que, por tanto, decía Calviño... Pero el compromiso que tenemos es el de garantizar unas pensiones dignas, no ahora, sino también dentro de 20 o 40 años. El tema que tratamos de resolver o el refuerzo del sistema de pensiones es para responder al momento en el que nos jubilemos los baby boomers. Estamos hablando de un tema que se plantea en 2030, en 2040, es decir, que tenemos tiempo para prevenir. Todo esto, todo lo que les acabamos de contar es el corto plazo y es el qué se hace con las pensiones para ya, negociando para la semana que viene. Pero todo esto nos lleva a el horizonte de la próxima década. De 2023 a 2032, esto es como queda fijado. Los empresarios y los trabajadores pagan un poquito más para engordar esa hucha y salvar las pensiones. A partir de 2032, en el largo plazo, el Ejecutivo plantea 3 escenarios. Escenario 1, todo ha funcionado bien. El fondo se gasta, se salda y se acabó. Escenario 2, todo ha salido mal. El gasto en pensiones se ha disparado y el fondo no es suficiente. Entonces, el Ejecutivo dice, se procederá a minorar el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB a través de las medidas enmarcadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es decir, el Ejecutivo dice, si en 2032 esto no ha funcionado, no quedará otro remedio que rebajar las pensiones. Y escenario 3, que los ingresos han sido tantos y que este esquema ha funcionado tan bien que tenemos más ahorros que gastos en pensiones. Entonces, el Ejecutivo dice, se procederá a minorar esta fórmula de ingreso. Esta ahora mismo es la situación a corto, a largo plazo y a partir de aquí análisis. Director del Global Pensions Program, Diego Valero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Salva este esquema, salva esto las pensiones? Ayuda a salvarlas. Además, a mí no me gustaría tanto de hablar de salvar, porque realmente las pensiones en principio son una cuestión de Estado y están salvadas. Lo que no está salvado es si las pensiones van a ser suficientes a lo largo de los próximos años, ¿no? Entonces, con esto, lo que me parece en primer lugar es que efectivamente, como decías, estamos visualizando por fin las pensiones en el largo plazo, que es como lo teníamos que haber hecho desde hace muchísimo tiempo. El principal problema de nuestro sistema de pensiones es que cada vez vivimos más y precisamente al vivir cada vez más tiempo hay que pagar pensiones durante más tiempo. También es cierto que la gente que está alcanzando la edad de jubilación y sobre todo la que la va a alcanzar en los próximos años va a tener una pensión mayor porque ha cotizado más, porque los salarios han ido creciendo con el tiempo. Entonces hace falta más recursos para eso. Pero el pico está un poco en el año entre el 2050 y 2060, que va a ser cuando ya no esté toda la generación del baby boom. El pico va a llegar a pues aproximadamente como un 4% más del PIB del gasto en pensiones. Y entonces lo que con propuestas como estas se está planteando precisamente es minorar ese 4%, financiar de alguna manera el 4%. Como hemos hablado ya otras veces, solo hay 3 formas de equilibrar un sistema de reparto. Una es esta que se propone, que se pague más. Otra es la que ya hemos vivido, que es que se cobre menos. Y la tercera es la que estamos viviendo, que es que se retrase la edad de jubilación. Al final, yo lo que estoy convencido es que de una forma u otra es una combinación de las 3 cosas la que nos va a permitir mantener la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones. Le pongo en el escenario el que dice usted de tenemos un acuerdo y esto sale adelante. Pero le pongo en el escenario alternativo. Si no hay acuerdo, si no hemos sido capaces de recortar las pensiones por el lado del gasto como pretendió Montoro, ni tampoco ahora por el lado del ingreso como pretende Escrivá, si no hay acuerdo, ¿tenemos un problema? ¿Tenemos un problema de sostenibilidad? Sí, por supuesto, claro que lo tenemos. No inmediato, no este año, el año que viene o el siguiente, sobre todo porque el sistema financiero de la seguridad social, cuando eso que se han llamado gastos impropios
pase totalmente a presupuestos generales del Estado, el sistema financiero, es decir, lo que ingresa respecto a lo que gasta la Seguridad Social, se puede mantener en equilibrio unos años. Lo que todos sabemos es que ese equilibrio no se va a mantener en el futuro, y en el futuro son 5, 6, 7 años. A partir de eso, ese equilibrio no se va a mantener. Por lo tanto, por supuesto que tenemos un problema, y por supuesto que hay que resolver ese problema con medidas probablemente, entre otras, yo no creo que sea única, pero entre otras como esta que se está planteando, que ciertamente es distinto a lo que se ha planteado siempre. Todo esto muestra dos acercamientos muy distintos al mismo problema de las pensiones. El Partido Popular plantea recorte de gasto, el Partido Socialista plantea aumento de ingresos. Insisto, más allá de posiciones ideológicas, lo cierto es que son dos acercamientos, esta vez sí, políticamente ricos. Cada uno tiene sus argumentos, juzguen ustedes, pero lo cierto es que, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Las cifras dicen España tiene unas pensiones con contribuciones más altas que la media y tiene un sistema de pensiones que también ha salvado de la pobreza a más mayores que la media europea. Sí, de hecho España es el octavo país que más paga de la Unión Europea de los 27. La aportación de los empresarios en cotizaciones sociales supone en España el 9% sobre el PIB, ligeramente por encima, solo 8 décimas de la media europea. Son datos de un informe de la Comisión Europea de 2019 que revelan diferencias muy amplias entre los países de la Unión. El 12,4% sobre el PIB que se paga en Francia contrasta, por ejemplo, con el 5,8% que pagan en Portugal o el 5,6% de Grecia. En Italia, por ejemplo, con un sistema de pensiones muy parecido al nuestro, pagan un poco más que nosotros, un 9,8% sobre el PIB. Por cierto que allí, como en España como aquí, el pago de cotizaciones recae también fundamentalmente sobre el empresario y no sobre el trabajador. Diego Valero, director del Global Pensions Program, el argumento ideológico de nuevo, pero le planteo respuesta económica, es España paga pensiones demasiado generosas. ¿Lo son? ¿Son demasiado generosas nuestras pensiones? A ver, las pensiones que se pagan en España con respecto a lo que es el último salario que tenía una persona en el momento antes de jubilarse, sí son generosas en el sentido de que son más altas que las que se pagan por las mismas cantidades en otros países de Europa. Pero también es cierto que las pensiones en términos absolutos no son generosas, porque cuando estamos hablando de una pensión media de 1.100, 1.200 euros al mes, eso no es una pensión especialmente generosa. Es decir, depende de cómo se compare. Sí es cierto, evidentemente, que para lo que se está cotizando, las pensiones en este momento son altas. Y lo son sobre todo porque la demografía lo ha permitido. Es decir, había mucha menos gente, una relación, mejor dicho, mucho más favorable entre activos y pasivos de la que hay en otros países de Europa que envejecieron antes. El problema es que nosotros estamos llegando ya a los niveles de balance demográfico entre activos y pasivos que hay en Europa, y entonces esa, llamemos generosidad entre comillas, de las pensiones no es sostenible en los siguientes años. Esa es la cuestión. Tenemos pensiones generosas con respecto a salarios, no porque tengamos pensiones muy altas, sino porque tenemos salarios muy bajos. Exacto. Esa es la cuestión. Los salarios medios en España son bajos. Entonces, el tener una pensión alta con respecto al último salario se debe precisamente no tanto a que la pensión sea alta, sino a que el salario es bajo. Pues director del Global Pensions Program, Diego Valero, un placer escucharle aquí en la SER, como siempre. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Ahora mismo, esta es la propuesta del Ejecutivo, el nuevo acercamiento, engordar la hucha, engordar los ingresos para sostener las pensiones. Y veremos cómo acaba. La última propuesta terminó así. Con batucadas, con protestas y con movilizaciones de los pensionistas, ahora pendientes de la respuesta social. Hora 25 de los negocios, seguimos.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.